Minnesota Timberwolves es una franquicia que en su momento tuvo un gran equipo liderado por Kevin Garnett. Un Kevin Garnett que veía que no podía ganar en Minnesota, quería salir y de repente se marcha a Boston Celtics, donde termina ganando un anillo de la NBA. Minnesota Timberwolves ha tenido buenos jugadores, pero no ha tenido grandes jugadores y face de la NBA. A Ricky Rubio, ha tenido a Kevin Love, han tenido a Andrew Wiggins, pero ninguno de ellos se asemeja a lo que tienen hoy día con la pareja, por ejemplo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels. Una dupla a lo Michael Jordan y Scottie Pippen por las características de estos dos jugadores. Chicago Bulls, todos los movimientos que hacían, todos los refuerzos que meditaban eran por y para mejorar la plantilla. Este tipo de decisiones van en contra de lo que es una franquicia ambiciosa, una franquicia ganadora, y lo que no puedo entender es que Minnesota es un equipo que ha salido y ha aceptado salir perjudicado simplemente por pagar menos dinero. Y esto en un equipo como Minnesota, con la plantilla que tiene Minnesota, en el punto en el que se encuentra y el jugador franquicia que tiene, que es Anthony Edwards, es impensable que un equipo haga ese tipo de cosas. What's up, my boys? Karl Anthony Towns es traspasado a New York Knicks y sinceramente no sé ni por dónde empezar, porque es un movimiento que seguramente como a vosotros me ha cogido por sorpresa. Yo no me esperaba ni mucho menos esto, y sobre todo no me lo esperaba por varias razones. Una de las razones por la que los Knicks ha hecho esto es porque el equipo, pues bueno, tenía un vacío enorme en el juego interior. Mitchell Robinson, pues bueno, tenía una lesión y hasta enero no iba a estar para el equipo de la Gran Manzana. Habían perdido a Isaiah Hartenstein, quien se ha marchado a Oklahoma City Thunder, y como digo, los Knicks tenían un enorme hueco por cubrir, y sí se había hablado por parte de Tom Thibodeau de la posibilidad de utilizar a Julius Randle en esa posición de center con un small ball liderado por Jalen Brunson, pero fijaros que el plan no ha ido por buen puerto, no ha ido a buen sitio y han adquirido a Karl Anthony Towns. El traspaso por New York Knicks por la parte del equipo de Nueva York es impresionante, o sea, el equipo mejora, da un salto cualitativo y ahora podemos hablar de uno de los grandes contenders de cara al anillo, cosa que me alegra muchísimo por el hecho de que por fin los Knicks tienen un proyecto. Es lo que llevaba diciendo desde hace varios años. Con Tom Thibodeau parecía que las cosas iban ya por buen camino, por fin, después de muchos años, pues bueno, con malos proyectos o proyectos que no iban hacia ningún lado. Pero con Tom Thibodeau, como digo, parece que los Knicks se recondujeron, se volvieron a meter por el buen camino, y ahora con Karl Anthony Towns parece que tienen el proyecto, tienen el equipo con el que luchar y con el que pelear el anillo frente a Boston Celtics, por lo menos en la conferencia este. Pero yo estoy profundamente decepcionado con el traspaso por parte de Minnesota Timberwolves. Te has llevado a Donte DiVincenzo, te has llevado a Julius Randle, pero has perdido al que para muchos es la segunda espada de Minnesota Timberwolves. La segunda, incluso la tercera, dependiendo de si hablamos corto, medio plazo, largo plazo, sobre todo Jaden McDaniels. Aquí podemos hablar y podemos debatir, pero que es uno de los dos mejores jugadores de Minnesota Timberwolves y lo has perdido con una actitud rata, porque le has traspasado por dinero, para pagar menos, es una actitud de rata. Y esto es a lo que yo me refiero, que luego no nos podemos sorprender que X jugador franquicia, ya sea Anthony Edwards, ya sea el que sea, pida ser traspasado, pida salir hacia otro equipo o se marche en la agencia libre y no se quede toda su carrera en un equipo, cuando este no muestra una actitud ambiciosa, no muestra una actitud de vamos a luchar por el anillo, tenemos un equipo, vamos a meterle un upgrade para que sea incluso mejor. No es así. Minnesota ha decepcionado muchísimo. Aquí tenéis la información de Sam Sarania con la que nos sorprendía esta misma madrugada, porque según el periodista de The Athletic, Karl Anthony Towns será traspasado a New York Knicks a cambio de que los Minnesota Timberwolves reciban a Donte DiVincenzo, Julius Randle y un pick de primera ronda. Claro, cuando el acuerdo se haga oficial será un traspaso a 3 bandas entre 3 equipos, porque según Sarania, los Knicks traspasaron a Daquan Jeffries y una compensación del draft a los Charlotte Hornets para absorber salario. Desde el punto de vista deportivo, ya os digo, los New York Knicks me parecen que han hecho un upgrade increíble, pero increíble, aparte de que resuelven un problema que tenían en el juego interior bastante gordo. Y en el caso de Minnesota, no es que hayan, pues bueno, perjudicado seriamente a la plantilla, sobre todo al starting five, porque tienen un plantillón con Rudy Gobert, con Anthony Edwards, Jaden McDaniels, ahora Julius Randle. Es cierto, aparte, que los Knicks han roto ese cuarteto de Villanova, ¿no? Ya no tienen a Donte DiVincenzo después de juntar a Josh Hart, Jalen Brunson, Michael Bridges, etcétera, etcétera. Pero
Para mí sale claramente perjudicado Minnesota Timberwolves, y lo que no puedo entender es que Minnesota es un equipo que ha salido y ha aceptado salir perjudicado simplemente por pagar menos dinero, porque Julius Randle va a salir más barato de lo que podría haber salido Karl Anthony Towns, y esto en un equipo como Minnesota, con la plantilla que tiene Minnesota, en el punto en el que se encuentra y el jugador franquicia que tiene, que es Anthony Edwards, es impensable que un equipo haga ese tipo de cosas. Y ahora simplemente imaginaros, por ejemplo, las decisiones que hubieran tomado los Golden State Warriors, las decisiones que hubieran tomado los Lakers anteriores a esta gerencia de Rob Pelinka, la decisión que hubiera tomado Boston, la decisión que hubiera tomado cualquier otra franquicia con cierta ambición por ganar un título de la NBA. Os explico ligeramente el tema de los contratos, porque Towns, repito, no es un jugador barato, tiene tiene un tope salarial de 49,2 millones de dólares en la 24-25 y le quedan 3 años de contrato de 4 por 220 millones de dólares, incluida una opción de jugador por valor de 61 millones de dólares en la 27-28, allá cuando tenga 32 años. Por el contrario, Julius Randle ganará 28,9 millones de dólares en la 24-25 y tiene una opción de jugador en la 25-26 de 30,9 millones de dólares restante en su contrato. En el caso de DiVincenzo, tiene un tope salarial de 11,4 millones de dólares esta temporada y está asegurado hasta la 26-27. Fijaros al final que son 11,4 de DiVincenzo, 30,9 esa opción de jugador de Julius Randle, no llega ni de lejos a esos 61 millones de dólares que tiene como opción de jugador Karl Anthony Towns. Por lo tanto, la adquisición de Towns es un gran cambio para los Knicks, porque es, analizándolo a un nivel deportivo, sobre todo se ha realizado para mejorar la plantilla, se ha realizado con un enfoque de ganar el anillo. Pero en el caso de Minnesota no es así, y es altamente denunciable esto en el sentido de que, ostras, quiero que la gente tenga en cuenta esto. Minnesota no ha hecho este traspaso simplemente por mejorar a Anthony Edwards y lo que le rodea. No es así, porque Julius Randle no mejora a Karl Anthony Towns. No lo mejora. Ni siquiera la dupla de DiVincenzo y Julius Randle no lo mejora. Y lo que me parece preocupante es el hecho de las intenciones ya de por sí que tiene el equipo. Si tú ya siendo Minnesota, teniendo lo que tienes, aparte Karl Anthony Towns lleva toda su carrera en Minnesota, simplemente lo descartas y lo decides traspasar porque no le quieres pagar esos 60-61 millones de dólares después de haber firmado por el máximo a Rudy Gobert, de haber firmado por el máximo a Anthony Edwards, de haber firmado por el máximo renovado a Jaden McDaniels, que a Rudy Gobert le obtienes vía trade y disteis mucho por él, es cierto. Pero ostras, te has quitado a uno de los mejores jugadores que tenías en plantilla. La pasada temporada hubo algún partido que Karl Anthony Towns llegó a alcanzar, incluso superar, si no recuerdo mal, los 60 puntos. Estamos hablando de un jugador que con Rudy Gobert hacía una de las mejores parejas interiores. Es cierto que a lo mejor en defensa pues podías pedirle un poquito más, pero Julius Randle, sinceramente, haciendo un face-to-face, una comparación, Julius Randle no te mejora, Karl Anthony Towns, no te lo mejora. Claro, si analizamos desde un punto de vista deportivo ambos movimientos, Towns en New York Knicks y Julius Randle en Minnesota, pensar que, por ejemplo, Karl Anthony Towns viene de una temporada All-Star en la que promedia 21,8 puntos, 8,3 rebotes, 3 asistencias por partido. Sobre el papel, en principio, podría ser una mejora en la frontcourt. Ahora imaginaros la alineación de New York Knicks con Julius Randle, Jalen Brunson, con, por ejemplo, Josh Hart, con OG Anunoby, con Karl Anthony Towns, Michael Bridges, sería absolutamente bárbaro. Starting Five sería una animalada. Y por el bando de Minnesota Timberwolves, dejando a un lado que no mejora Karl Anthony Towns, por lo menos a mi forma de ver, claro, Julius Randle sí que es cierto que ha sido productivo la temporada pasada, 24 puntos, 9,2 rebotes, 5 asistencias, pero existen altas preocupaciones sobre cómo podría potencialmente llenar ese rol que anteriormente ejercía Karl Anthony Towns. DiVincenzo promedió 15,5 puntos, 3,7 rebotes, 2,7 asistencias, llegó a ser importante en los New York Knicks, sinceramente, me encantaba esa dupla de chiquitines, ¿no?, entre DiVincenzo y Josh Hart, porque aportaban mucho a los New York Knicks, pero Julius Randle, por ejemplo, en los New York Knicks le he visto mal en defensa, le he visto mal. En playoffs le he visto, por ejemplo, en aquella serie contra Miami Heat, en la que Miami termina eliminando a New York Knicks, Julius Randle podía estar tocado, me da exactamente igual, pero la pasividad defensiva de Julius brillaba constantemente, brillaba en esa serie. Y sinceramente creo que en todo traspaso, sobre todo entre estos dos equipos que son dos equipos contenders, uno por parte del oeste y otra por parte del este,
hay que hacer la comparación y la comparación es odiosa. O sea, yo de verdad me quedo muy impresionado negativamente sobre esta decisión de Minnesota Timberwolves. No la entiendo, no la entenderé y espero que nadie me venga al cabo de un tiempo, si Anthony Edwards se marcha del equipo, diciendo no, es que Anthony Edwards se tenía que haber quedado toda su vida. Si con decisiones como estas, lo único que produce una franquicia es echar a tu jugador franquicia. Sobre todo si este jugador lo que quiere es competir por un anillo, ganar un anillo. Minnesota, estamos hablando de un equipo que venía de eliminar a los vigentes campeones, a Denver Nuggets. Y caíste en finales de conferencia contra Dallas Mavericks, pero, ostras, estabas jugando como uno de los mejores equipos de toda la NBA y de repente te cargas a una de las mejores parejas interiores, por lo menos sobre el papel por nombre, simplemente por ahorrarte pasta. Es una actitud mediocre, es una actitud de franquicia pequeña. Y aquí tenéis otra de las razones por las que Minnesota ha decidido traspasar a Karl-Anthony Towns. Es fácil entender por qué los Wolves hicieron este movimiento. Karl-Anthony Towns debía recibir $220 millones en los próximos 4 años, más de los que podían permitirse. Se deshacen del contrato de Karl-Anthony y apuestan todo por Naz Reid, al tiempo que adquieren a Julius Randle y Donte DiVincenzo en el proceso. Esto me parece muy bien y tal vez con el paso de los años veremos que es un acierto y a lo mejor Julius Randle funciona mejor que Karl-Anthony Towns en New York Knicks, Julius Randle con Minnesota. Ojalá que sea así. A mí Minnesota es un equipo que me cae simpático, al igual que por ejemplo New York Knicks, y a mí me encantaría que estos dos equipos siguieran compitiendo, porque son dos equipos, uno que lleva muchísimos años sin ganar un anillo, desde los 70 no lo gana, en el caso de los Knicks, y otro no ha ganado jamás un anillo de la NBA, ni siquiera ha alcanzado unas finales, que es el caso de Minnesota Timberwolves. Pero lo que más me duele de todo esto es la intención, el por qué lo haces. Por ahorrarte dinero. Y aquí sí que quiero decir una cosa de Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves es una franquicia que en su momento tuvo un gran equipo liderado por Kevin Garnett. Un Kevin Garnett que veía que no podía ganar en Minnesota, quería salir y de repente se marcha a Boston Celtics, donde termina ganando un anillo de la NBA. Desde ese momento en adelante, Minnesota Timberwolves ha tenido buenos jugadores, pero no ha tenido grandes jugadores y face de la NBA o jugadores que podrían llegar a ser una representación de lo que es la NBA, ¿no? Han tenido a Ricky Rubio, han tenido a Kevin Love, han tenido por ejemplo a Michael Beasley ya defenestrado, han tenido a Andrew Wiggins, pero ninguno de ellos se asemeja a lo que tienen hoy día con la pareja, por ejemplo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels. Yo veo reflejada en esta pareja una dupla a lo Michael Jordan y Scottie Pippen por las características de estos dos jugadores. Chicago Bulls, imaginándonos aquellos Bulls de los 90, todos los movimientos que hacían, todos los refuerzos que meditaban eran por y para mejorar la plantilla, por y para ganar un anillo tras otro anillo tras otro anillo. Este tipo de decisiones van en contra de lo que es una franquicia ambiciosa, una franquicia ganadora. Es un movimiento que define una franquicia pobre, una franquicia pobre de ambición, no de dinero, pobre de ambición, pobre de ganas por ganar. Tanto partidos, en una temporada regular, en playoffs y falta de ambición por ganar un anillo de la NBA, el primero en su historia. Podemos hablar de muchas otras cosas, pero la realidad de Minnesota es que a día de hoy tienes al jugador perfecto, al jugador franquicia perfecto que puede llegar a ser la face de la NBA y que casi con toda seguridad será una de las faces, por no decir la mayor, que es Anthony Edwards. Tienes a un perfecto escudero en Jaden McDaniels y por otra parte tienes a un jugador cuestionado en los Knicks por su papel, por ejemplo, defensivo, como es Julius Randle, y tienes a otro jugador como es Rudy Gobert, gran defensa, uno de los mejores, por no decir el mejor, sobre todo en la zona interior, pero muy cuestionado en ataque por su falta de producción. Y lo único que se te ocurre es quitarte a Karl-Anthony Towns, que compensaba esa falta de ataque por parte de Rudy Gobert, simple y llanamente por no gastar mucho dinero. Esto es lo que define a Minnesota, una franquicia que desde que yo tengo uso de razón ha sido una franquicia pobre de ambición, como otras muchas. Esta es mi opinión de este fichaje, de este traspaso, mejor dicho. Karl-Anthony Towns formará parte de la plantilla de los Knicks, Julius Randle formará parte junto con Donte DiVincenzo de la plantilla de Minnesota, y simplemente os pregunto a vosotros, ¿quién creéis que ha ganado en este movimiento? New York Knicks, Julius Randle, por ejemplo, Karl-Anthony Towns, Minnesota. ¿Quién creéis que tiene ahora mismo mejor starting five, mejor roster en general, también contando el banquillo? ¿Y quién creéis que ejercerá o tendrá mejor papel tanto en temporada regular como en playoffs? ¿El equipo del este, los New York Knicks, o el equipo del oeste, Minnesota Timberwolves? Todito por aquí, like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos, my boys, aquí en Cosas del Básquet. Chao, my boys.